Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas, explorando lechos marinos, cuevas submarinas y todo tipo de fósiles, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy a Daniel lo tenemos por aquí, está malito, pero no puede hablar. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los restos de la civilización perdida, entraremos en la cantina y saludaremos. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios y esta vez toca hablar de la Atlántida y Lemuria. Pues sí, entonces, hablando ahora de Lemuria, si la Atlántida podría ser enorme, pues Lemuria también la pintan muy grande. En principio, lo que más acordes están la mayoría es que tocaba la punta de India con Madagascar, que ya está bastante lejos, y hacia el otro lado con Oceanía, con Australia. O sea, era una especie de como de trapecio que se unía en mitad por la India. Claro, todo lo que está por debajo y todo lo que es el relleno, todo eso era el continente de Lemuria. O sea, es algo gigantesco. Sí, como otra Asia realmente. Y pues también hay otros escritos o textos o teorías que la sitúan en el Pacífico. En el Pacífico también hay muchos sitios, así que depende de dónde, igualmente son gigantes. Bueno, a ver, si estaba en el Pacífico, a ver, más o menos, y si está en el Pacífico y el otro estaba en el Atlántico, ahí ya quizás era más fácil el conflicto, porque estaban más cerca el uno del otro, creo. Así que nada. Y respecto a lo que nos dice Chemica, si hemos oído hablar de la isla de San Borondón, yo lo único que sé de esta isla es que era una isla que aparecía y desaparecía en el archipiélago canario, pero poco más de eso. O sea, sé que hay muchas historias circulando, historias mágicas respecto a esta isla, y que el misterio, creo que a fecha de día de hoy, no se ha aclarado. Mira, lo mismo. Una isla que aparece y desaparece en Canarias, tal cual lo has dicho tú. Bueno, pues a ver, igual lo podemos tocar en algún momento, ¿sí? Sí. Lo apuntamos. No, Sí, mira. a mí me está... Hablamos de Lemuria, va. Lemuria o Kumari Kandam, como se le hacía llamar, era hipotéticamente un puente continental, hoy desaparecido o hundido, que daría cuenta o explicaría ciertas discontinuidades biogeográficas. Aquí está porque un tal Philip Sclater era ornitólogo, además de otras muchas especialidades, pues promulgó esta teoría de la posibilidad de un puente entre Madagascar e India para que esto tuviese sentido en cuanto al sinsentido de que hayan lémures en ambos lugares, tanto en Madagascar como en la India. En aquella época, pues sí que igual habían empezado los barcos mercantes a moverse por el mundo, pero no parece ser que no era el caso, al menos en esta zona. Entonces no se entendía el por qué había lémures en sitios tan distantes entre ellos. Entonces daba esta explicación, ¿vale? Y esta idea es totalmente obsoleta a día de hoy ya, a la luz de las teorías modernas sobre la tectónica de placas, el fenómeno natural en el movimiento de las masas continentales que haría imposible la desaparición de territorios tan extensos. Otras masas continentales hundidas que existen, como por ejemplo Zelandia, que se dice que en Nueva Zelanda hay hundido un continente muy grande, que lo llaman Zelandia, pero no hay formaciones sumergidas bajo el Océano Índico que puedan conectar o haber conectado la India con Madagascar, como se propuso originalmente. Sí, a ver, sobre Lemuria hay que apuntar que toda esta creación, que como veremos va a ir aumentando y va a ir, digamos, coloreándose un poco conforme avance el tiempo y se vayan añadiendo adendas,
proviene ya no de este señor llamado Philip Skelter, sino de un señor que todavía previo que se llamaba William Blandford, que era un geólogo del siglo XIX, ¿vale? Entonces, este geólogo fue el primero en mirar este fenómeno que él descubrió, que estas rocas, estos fósiles que encontró en la isla de Madagascar, coincidían con los fósiles encontrados en la zona de la India, estando tan separadas y que además no encontraba en el resto de África ni en el resto de la India. Entonces, él no entendía por qué justo estaba en estas dos partes y no en el resto de los otros continentes, el continente africano y el continente indio. Entonces, él lanzó esta teoría y fue el señor Skelter el que, tomándola, poco después, dio voz a su propia teoría, ¿no? Este señor, como ha dicho Víctor, era ornitólogo, era un zoólogo. Entonces, él lo atribuyó pues, a estos fósiles de lémures que encontró y por eso se llama Lemuria, ¿vale? Pero todo lo que es la creación de Lemuria, que luego veremos es extensa y llega hasta las teorías estas que hemos visto de extraterrestres y demás, todo descansa sobre esta base. Estamos hablando de una base creada en el siglo XIX. Si ya la tectónica de placas nos rebate la teoría desde el punto de vista científico, ya las fuentes primarias del mismo, porque veremos que incluso la teoría del continente de Kumari-Kandam proviene de estas primeras acepciones y de otras incluso más dudosas, como veremos después, como la de la ocultista Elena Blavatsky, que ya veremos lo que monta, ¿no? Entonces, por eso he dicho que hay una diferencia entre la credibilidad hasta cierto punto del origen de la Atlántida y del origen de Lemuria. Hay que cogerlo con pinzas. Es una teoría bonita, pero difícil de asentar en algún tipo de dato corroborativo, ¿no? Yo creo que en el más allá hay un antiguo mercante que se está descojonando de todos. Se llevó huesos de lémures a la India desde Madagascar y los dejó ahí. Y a ver qué pasa. Y sería todo esto. No, además es que es curioso porque según estas teorías lo que le pasó a este continente, como lo explican, luego lo veremos, es que se hundió con el diluvio que se narra en la Biblia. Claro, el diluvio que se narra en la Biblia es un diluvio que data de momentos históricos humanos, o sea, la humanidad ya existía en estos momentos y sin embargo hay otras teorías que aducen que Lemuria existía incluso en tiempos de los dinosaurios, para que os veáis el lío que hay, que se forman unos y otros. Pero es imposible que esto se diese porque, por ejemplo, sabemos que las masas continentales se han ido replegando y extendiendo de forma consecutiva. Como hemos dicho en muchos episodios, ha habido varias Pangeas, no solo una, Pangea es la que conocemos, pero varias convecciones de continentes y después separaciones, ¿vale? Hasta dar la configuración actual y hoy en día sigue moviéndose. Por eso lo que ha dicho antes Víctor de esto de Islandia, todos los continentes se mueven, ¿vale? Y esto es un fenómeno geológico tal cual. Entonces sería desde ese punto de vista también imposible que existiese una masa continental de estas características que simplemente desapareciese. O sea, o estaría ya refundida con Asia y con África y formaría parte de ellas, o simplemente no existió, ¿vale? Simplemente decir esto. A ver, no sé, si nos fijamos un poco en las diferentes culturas, pues a ver si los lemurianos es más espiritual, a lo mejor tiene su sentido de que efectivamente se fusionara con lo que sería Asia, ¿no? Mientras que si el otro va desarrollando, no sé si podríamos decir que es más terrenal, pues se fusionaría más con lo que sería Occidente. Aunque hay una teoría respecto a esto. Según lo que dicen, creo que era el que tú has dicho, no sé si era Sclater o Alfred Wagner quien decía que lo que venía a decir es que los lemurianos se fueron a América y los que eran de Atlantes se fueron a Egipto. Entonces, quizás por esa razón, o sea, lo segundo me cuadra mucho porque Egipto, bueno, ya vimos que era una civilización muy avanzada para su época, ha construido grandes monumentos. Lo primero de que los lemurianos se fueron a América, esto aquí, pues no sé, no me termina de cuadrar.
Hombre, sí, porque si eran más espirituales, los indios autóctonos son espirituales, o lo eran. Todos los que eran los que vivían por allí antes de que hubiese la invasión de Europa a América, eran muy espirituales con la naturaleza, todo era convivencia. También tiene sentido. Sí, puede ser. Hay que tener, es verdad que hace tiempo, es verdad, antes, ahora, claro, los habitantes eran completamente diferentes a los que hay ahora. Bueno, pues también se describe a Lemuria como una utopía en la Tierra y se extendía desde la India, como decíamos, a Madagascar y Australia, también conocido como el continente Mu, que decía antes Alma, y su nombre es dado por los lémures que vivían allí. A sus habitantes se les llamaba lemurianos y se cree que vivían 1000 años y medían entre 4 y 5 metros de estatura. Además, también tenían 3 ojos, 2 delante y 1 detrás, en la nuca, no más abajo. Y tenían 4 manos, ¿vale? Y carecían de órganos digestivos, por lo que se alimentaban de la energía de la naturaleza. Eran muy espirituales y tenían extraordinarios poderes sobrenaturales, como la telepatía, la levitación y la clarividencia. Después se dice que Lemuria fue engullida por un desastre natural y fue sumergida bajo el Océano Índico hace 12.000 años. Los lemurianos involucionaron hasta convertirse en los antepasados de los humanos modernos. Eran asexuales y se reproducían por clonación. Que ahí venía también un poco lo que comentaba antes de los astronautas ancestrales, que las naves nodrizas que tenemos vigilando pues ayudaban a esto, a las clonaciones. Más tarde desarrollaron órganos humanos y estos son, bueno, como decía, son más espirituales y les preocupa más el ascenso energético, al contrario que a los atlantes que buscaban más la perfección tecnológica, ¿no? Sí, el problema de todas estas teorías ya parte de la base de que si nos ponemos aunque le queramos dar crédito, si nos ponemos a ver las dataciones que les dan, son simplemente imposibles. Por ejemplo, esta teoría que has dicho pone el hundimiento o la desaparición de Lemuria en 12.000 años atrás, ¿vale? Incluso, ¿eran 12.000 años atrás o 12.000 antes de Cristo? ¿Qué me has dicho? No, he dicho 12.000, hace 12.000 años. Hace 12.000 años, peor me lo pones. Bueno, pues muy cerca, sí. Hace 12.000 años y lo pone como la cuna de la humanidad, como el nacimiento del humano moderno, cuando sabemos que científicamente esto tiene muchísimo más tiempo, ¿vale? Ya el humano moderno, lo que se conoce como Homo sapiens, ya surge hace 1,8 millones de años, ¿no? Entonces, todas estas teorías lo dejan tan cercano en el tiempo que a poco que escarbes un poco te das cuenta que es literalmente imposible. A ver, yo había visto otra, por ejemplo, en la teoría de Kumar y Kandam, que lo data 50.000 años antes de Cristo. 50.000 años ya es un poco más atrás en el tiempo, pero sigue siendo imposible que sea este el origen del humano moderno, ¿vale? Sí. Son cosas que dices, bueno, pues podrían habérselo... Claro, en el momento en el que surgen, en el siglo XIX, que estamos hablando, 19, 20, dependiendo de las diferentes teorías, no se tenían los conocimientos que se tienen ahora, ni de datación, ni de cronología, ¿vale? Entonces se trabajaba con la ciencia que se tenía. Hoy en día muchas de estas cosas ya han sido superadísimas, pero estas teorías siguen manteniéndose con las mismas dataciones, con lo cual le quitan la credibilidad que pudiera tener, en mi opinión. Sí, no, o sea, efectivamente, el hecho de que ya hayan dicho 12.000 años, yo ya me he quedado un poco pensativo diciendo esto no puede ser verdad. Y claro, por culpa de haber puesto ese dato, ya pones en duda el resto de la historia. De hecho, a mí, o sea, me cuesta creer que de repente, cuando has dicho los 3 ojos, pensaba que ibas a decir los 2 ojos normales y un ojo en la frente, ¿no? Como lo que sería las diferentes culturas que vemos en India y a veces en China, ¿no? El tercer ojo de la sabiduría, que lo tenga en la nuca, primero ya me choca bastante, no sé, a ver, que cualquiera podría decir que es para vigilar si te viene alguien a atacar por la retaguardia.
pero vamos, que me llama la atención. Y luego lo de las 4 manos, pues es que ya me lleva a decir qué pasa. Nos convertimos en Spider-Man, somos arácnidos y ya luego nos crecen otros 2 brazos más. Entonces, Pero lo de pues vivir 1000 años está bien, ¿no? sí, a ver, lo de los 1000 años, a ver, eso ya, eso, Se te no, deja. a ver, Ahora. no, a ver, que digo que, pues hombre, a ver, también te digo una cosa, con tecnología y poco a poco, es cierto que si tu espíritu es sano, pues parece ser que cuanto más el espíritu condiciona bastante la materia, y si tu espíritu es muy, por así decirlo, fuerte, pues hace que el cuerpo envejezca menos. Entonces, pues, a ver, esto, quizás 1000 años se han emocionado bastante, pero si me dices que han vivido 200 o 250 años, eso ya sí que es más plausible. A Hombre, ver, según la teoría que tocamos hace unos cuantos episodios, podíamos nosotros vivir incluso entre 2000 y 20.000 años, así que 1000 es poco. sí, sí. Científicamente probado, ojo. Bueno, aquí hay que... No seamos como Elon Musk, que no hace falta tirarse o emocionarse, no hay que motivarse más de la cuenta, porque si de repente cogemos, hacemos un triple salto mortal a la piscina, pero resulta que no hay agua, la leche, por no decir la otra cosa, la leche es que es descomunal y a ese tío hay que llevarlo directamente a urgencias, así que por favor, no nos emocionemos más de la cuenta. Pobre piscina. A ver, Pobre piscina, efectivamente. La mancha roja que deja ahí ya permanece para el fin de los tiempos. yo quería decir una cosa. Toda esta teoría que has hablado ahora de las características físicas de estos lemurianos y sus provienen prioritariamente de la ocultista Elena Blavatsky, que la he nombrado antes, ¿vale? Esta señora, una señora también de la época contemporánea de estos señores que hemos nombrado antes, que toma las teorías de estos científicos. Consideremos que en la época, pues estos señores eran científicos, eran gente respetable, ¿vale? No era cualquier charlatán que sale y dice una cosa. Toma estas teorías y las adscribe a su propio campo de arte, de saber, que es el ocultismo, que ya sabemos que en el siglo XIX, principios del XX, los ocultistas estaban muy en boga. Es una disciplina que incluso grandes científicos o grandes personalidades, o sea, adscribían y suscribían, ¿vale? No es como ahora, que se considera como pseudociencia. En aquel momento estaba muy en boga. Bueno, pues esta señora es la que establece estas características físicas sobre los lemurianos en un principio, que estoy segura que después se aderezaron con más historias y se implementaron más, y lo atribuye al hecho de que descubrió, según ella, un antiguo libro que se llamaba el libro de Dzyan, ¿vale? Es difícil de pronunciar, yo no sé cómo se pronunciará, es D-Z-Y-A-N, ¿vale? Pues según este libro, que es un texto tibetano que ella supuestamente encontró, estos tibetanos escribieron en él el origen de la raza humana, ¿vale? Y el origen de la raza humana lo establecían en estas características de estos señores. Y no solo eso, sino que hay teorías incluso que dicen que incluso los lemurianos convivían con los dinosaurios, es decir, en tiempos de los dinosaurios, o sea, que todavía muchísimo, muchísimo más anterior a la creación, o sea, a la aparición ni siquiera de los homínidos, ¿vale? Entonces, hay tantas teorías y tan locas que es un mare magnum todo esto. Pero bueno, que tengamos en claro que el origen de esta raza, así de por así decirlo, lo encontramos en esta señora. Claro, también hay que tener en cuenta que cuando nos vamos a las teorías extraterrestres y que clonan, que hacen clonaciones, no podemos nunca cruzarnos con la historia oficial, porque es que es totalmente diferente. Podríamos aquí explicar cualquier animalada, como que, por ejemplo, estos extraterrestres que están con las naves nodrizas, pues ese ADN que tienen almacenado en su base de datos tiene pues los años que tiene y los ha dejado en la Tierra hace 12.000 años, pero claro, tienen una antigüedad de ADN de todo esto que estás diciendo tú, de miles, no, de millones de años. Entonces, aquí se podría rizar el rizo todo lo que quieras. Falta que al final
en el Congreso de Estados Unidos se diga que sí, que hay extraterrestres, que hay ovnis, y se diga si eso es verdad o no es verdad. Y es verdad, puesto a darle un origen a las cosas, se podría argumentar, si ya nos metemos en campo de civilizaciones con tecnología exacerbada, pues claro, podemos hablar de genética, de cruce de razas, incluso como harían en Stargate, ¿no? De traer humanos de otras partes del universo a este. Es que, claro, aquí nos meteríamos en camisa de 11 varas, ¿eh? Sí. Sí, no, es que además esa teoría explica eso. Bueno, es que es un poquito largo, ¿no? Pero así, a grosso modo, las diferentes civilizaciones que habría en el universo, o algunas de ellas, creo que eran 12 en las que se juntaban para hacer este pacto, aportaban su ADN para meterlo dentro de un primate o de un humano muy antiguo, para que dentro de este cuerpo ese ADN de cada una de las 12 civilizaciones, que serán el doble, los 24 genes, evolucione naturalmente. ¿Por qué? Porque algunas de esas civilizaciones están estancadas genéticamente y ya no evolucionan más. Se han quedado ahí y claro, si existe una energía oscura, un mal que está en contraposición, son los antagonistas, pues quedarse estancados en su evolución es mermar mucho las posibilidades de hacerle frente a este mal. Entonces, por eso se supone que dicen que somos el planeta laboratorio en el cual han dejado esta semilla de 12 ADNs para nosotros evolucionarlos y que cuando lo tengan suficientemente, pues en el punto que quieran, pues puedan coger este ADN de cada una de las civilizaciones y trasladarlo a su civilización de origen para aplicarlo pues a todos ellos, ¿no? Entonces así poder seguir evolucionando y seguir combatiendo a ese mal, ¿no? O sea, que básicamente esto es un poco como la película Leal, ¿no? Estamos en una especie de experimento y a ver y a partir de los fallos que se van cometiendo, la civilización real procura aplicarlos en su sociedad para no cometer esos errores, básicamente. Más o menos, por ahí van los tiros. Pues nada, a ver cuando salen los divergentes, echan a puntapiés a los políticos y ponen esta sociedad rumbo a la luz, a la llama dorada, que se dice. La antorcha olímpica. Exacto. Bueno, sobre Lemuria podemos hablar un poquito de lo de Kumari Kandam, pero es una extensión más de lo que hemos estado hablando, ¿eh? Es teoría sobre teoría de diferentes personas. Simplemente para que lo sepáis, en el siglo XX, ya un poquito después de todos estos señores, aparece Devaneya Panavar, es un nombre hindú, ¿vale? Que lo que va a hacer este señor, siguiendo el tratado de otro hindú, porque claro, aquí estamos hablando de que Lemuria toca mucho con la India y con África, ¿vale? Pues establece la cultura Kumari Kandam, ¿vale? Que sería una civilización pretérita de la India en esta Lemuria, ¿vale? Y lo que hace es coger las teorías previas de estos señores que hemos estado viendo, las adscribe a sí mismo, como hemos vuelto a ver, y además se sirve de nuevas informaciones. Por ejemplo, se sirve de un proyecto de diccionario etimológico tamil, que Tamil es el pueblo de la región, un pueblo de la región de la India, ¿vale? Que establece un tal R. Mativanan, ¿vale? Yo no sé pronunciar muy bien estos nombres, pero así es como lo podéis buscar si os interesa. Que según este señor, descifrando un antiguo texto, al igual que haría en su tiempo la ocultista Elena Blavatsky, ¿vale? Un antiguo texto de la cultura del Valle Lindo, del 3000 a.C., es que aquí ya hundimos el tema en la antigüedad, existiría una civilización a la que llamó Kumari Kandam, que es lo que luego es uno de los nombres que se le da a Lemuria, que floreció, y estos son los datos de los 50.000 años que te he dicho, 50.000 años antes de Cristo, y que tuvo su apogeo 20.000 años antes de Cristo en la isla de Pascua, ¿vale? Entonces, simplemente para que veamos cómo ha emergido y cómo ha florecido esta teoría
pasando por todos estos investigadores y todos estos. Estamos hablando de gente pues erudita, ¿vale? No estamos hablando de cualquier persona que se le ha ocurrido rápidamente, sino que es gente que realmente pues creyó en lo que decía. Y simplemente pues comentar eso así a grosso modo por si queréis buscarlo, es bastante interesante. Vale, pues mira, yo quería mencionar algunos escritores o películas, series en los que se ha mencionado o se ha dado a entender que era Lemuria. Y por ejemplo tenemos a Lovecraft, que menciona Lemuria como un lugar de culto y adoración de los mitos de Tulu. Pues por ahí tenemos uno. Luego en Marvel, Lemuria fue un imperio con una raza divergente a la humanidad. Así que también lo tenemos en el mundo de Marvel. Es algo que se puede utilizar en todas partes. Luego también lo tenemos en el Final Fantasy XII. Que pues nunca puede faltar el Final Fantasy, ahí claro. está, es lo que iba a decir. No podía faltar el Final Fantasy. En el 12, la parte principal de la historia viene a decir que han descubierto Lemuria y que es una amenaza para la humanidad. No sé si los que habéis jugado al 12 lo podéis corroborar. Bueno, es que, a ver, yo ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero lo que sí que hace Final Fantasy siempre es coger nombres conocidos de deidades, de lugares, suelen ser míticos, suelen ser cosas históricas y bastante épicas para utilizar en su propia saga fantástica. No los usa tal cual, no utiliza la Tierra ni utiliza la civilización para, por ejemplo, pongamos la invocación Shiva. Shiva es una invocación que sale en casi todos los Final Fantasy, sabemos que Shiva es Shiva el Destructor, el dios hindú, ¿vale? Sin embargo, la invocación que sale en el Final Fantasy es una mujer que lanza hielo, es de magia de hielo, ¿vale? No tiene nada que ver, pero coge muchísimos nombres, la Mu coge un montón de nombres de folclore históricos y demás porque quedan muy bien, pero realmente no está hablando de esos nombres. Y mira, y aquí hay uno que es bastante curioso, que es el escudo de armas del territorio británico del Océano Índico. O sea, ya nos vamos lejos también. Durante la época de la colonial inglesa, pues cuando tenían India bajo su dominio, ese escudo lleva escrito Lemuria está bajo nuestro cargo. Claro. A ver, tiene sentido, porque si en la época eso se convirtió en una especie de emblema, en el tema del colonialismo es como decir, estamos asentando nuestro pueblo sobre vuestra historia más arraigada, ¿no? O sea, sobre la historia que se hunde en el mito, en las leyendas. Entonces, sí, tiene todo el sentido. Me parece bastante curioso y bastante interesante. Es chulo eso. Bueno, no era chulo para los indios de la época, pero viéndolo ahora, curioso. Bueno, y ya por finalizar, la pregunta ya es que ¿por qué hay lémures en la India y en Madagascar? A ver, que alguien me lo explique. Ese mercader que murió ya hace tiempo y está riéndose de todos nosotros, ¿que los llevó hasta allí a propósito o no? A ver, lo que yo sé es que lo que se observó eran fósiles de lémures. Y esto es fácilmente es fácil de entender, porque el mismo movimiento de placas encontramos en montañas altísimas, incluso del tamaño del Everest, encontramos fósiles marinos. ¿Por qué? Porque la convección de los continentes hace que la masa geográfica se combe hacia arriba, hacia abajo, se separe. Entonces encontramos todo tipo de fósiles en todo tipo de lugares que no corresponden. Entonces no hay ningún misterio realmente. Eso contando con miles, millones de años, sí. Claro, pero claro. Si contamos los 12.000, vamos mal. Los 12.000 no tienen sentido ninguno, ¿vale? Había un mercader troll, como dice Daniel en el chat. Seguro, vamos. Y los dejó allí y seguro que a algunos se les murió por la travesía y los enterró por ahí. Y ahí los han encontrado y ahí la han liado parda. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escuchéis en diferido, os invitamos a venir al directo de cada semana en Twitch,
El canal es saga-galdin, donde grabamos el episodio y tenemos el chat para que comentéis cosas durante el directo. Luego tenemos nuestro Discord, el servidor es saga-galdin, todo juntito. refugioelaventura@gmail.com es el email para que nos dejéis vuestros relatos para hacer el episodio de relatos del oyente. Y después el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más. Espero que este episodio os haya parecido entretenido, al menos interesante. Nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí y nada, seguiremos desvelando misterios de lemurianos y atlantes.